Buenos días, doctora. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Hoy día es martes 24. Mañana ya es su examen de fisio, ¿no? Bueno, doctora. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, aquí con sueño, no sé qué me pasa. El estrés, doctora. No El veo. estrés. Y el agotamiento mental grave. Así es, doctor. Aquí habíamos quedado ayer en las enfermedades infecciosas emergentes, ¿no? Que son enfermedades en realidad, son un grupo denominado así, ¿no? Enfermedades nuevas de paquete, les decía en algún momento, son básicamente un conjunto de enfermedades que empiezan a reaparecer, bastantes casos por diferentes condiciones. Por ejemplo, puede ser por cambios en el ambiente, ya sea, por ejemplo, no sé, dependiendo obviamente de varios elementos. Pueden ser, por ejemplo, cambios en el ambiente por culpa de la contaminación ambiental, pueden ser cambios en el ambiente por la temporada, no sé, por ejemplo, en invierno, en otoño, sabemos que pueden haber mayor cantidad de enfermedades de tipo virales, por ejemplo. Entonces, por factores de tipo ambientales, vamos a ver que pueden haber la aparición de varios casos de algún tipo de enfermedad, y esas que vayan en incremento en cuanto al número de pacientes son llamadas enfermedades justamente emergentes. Podemos mencionar también aquí el área geográfica, por ejemplo, que también tiene cierta influencia, puede ser por culpa de algunos agentes infecciosos que han sido transportados, o puede ser que se hayan podido diseminar de forma rápida, natural, y esto pueda llevar justamente a la aparición de estas enfermedades, ¿no? La inmunodepresión en pacientes también puede ser culpable de aparición de un grupo de enfermedades que son sobre todo las oportunistas, y en algunas regiones pueden empezar a haber incrementos excesivos porque tal vez hay muchos pacientes inmunodeprimidos. Esas enfermedades que empiecen a aparecer en grandes cantidades se van a llamar igual de tipo emergentes, ¿no? O aquellos pacientes que tengan rechazo de trasplantes, en ellos seguro van a aparecer enfermedades infecciosas y esas van a ser llamadas igual así. Otros factores también que pueden hacer aparecer estas pueden ser, por ejemplo, el comportamiento humano. Por ejemplo, vamos a ver que por consumir, no sé, algún tipo de carnes como, por ejemplo, extrañas, puede ser culpable para la aparición de enfermedades, por ejemplo, virales o parasitarias, ¿no? Tenemos también la adaptación microbiana, se vuelven muy resistentes los microorganismos a algunos agentes porque tal vez están siendo mal utilizados los, por ejemplo, antibióticos, y esto permite que algunos agentes puedan subsistir por más tiempo y aparezcan más casos de pacientes infectados por estos agentes resistentes. Entonces, por ejemplo, tenemos la Klebsiella pneumoniae, el agente de la tuberculosis, Neisseria gonorrhoeae. No, mi perrito me está haciendo renegar. Luego tenemos también aquí algunos ejemplos de estas enfermedades que se pueden llegar a dar. Algunas de estas ya las he mencionado. Por ejemplo, en el extranjero, que está en nuestro libro, tenemos, ¿no?, la enfermedad de Lyme por la Borrelia burgdorferi, que ya lo hemos mencionado en algún momento. En el extranjero sí es considerada emergente porque cada vez empiezan a aparecer más y más casos, ¿no? A nivel mundial son enfermedades emergentes, siempre el VIH, porque la cantidad de pacientes que van incrementando año por año, vamos a ver que cada vez es mayor, ¿no? Y así tenemos varios ejemplos. Ahora vamos a ver otro grupo de enfermedades que son considerados agentes del bioterrorismo, es decir, agentes infecciosos
o microorganismos infecciosos que sean utilizados con fines justamente terroristas, como si fuesen armas biológicas para amedrentar alguna población, para disminuir la cantidad de una población, o para poder desencadenar mayor morbilidad en un grupo poblacional, causar terror y otros, ¿no? Para ese tipo de fines generalmente se utilizan este tipo de agentes. Bueno, hay algunos que tal vez hayan escuchado en algún momento, pero seguramente hay otros nuevos que no han escuchado anteriormente, ¿no? Los agentes del bioterrorismo se pueden clasificar en tres grandes grupos: los del grupo A, los del grupo B y los del grupo C. Generalmente los que están en el grupo A, que son estos, van a ser aquellos agentes que sean mucho más peligrosos, más rápidos de poderse diseminar, que puedan causar mortalidad y morbilidad muy severa en una población en la que se exponga, obviamente, con este tipo de agentes, y pueden desencadenar también lo que es una transmisibilidad muy rápida, ¿no? O sea, no se necesitan muchos elementos para que las personas se vayan a contagiar. Y antes de mencionar cuáles son los de ese grupo, justamente he preparado ese video. Bueno, el de ayer he visto que está un poco largo, así que bueno, he traído uno un poquitito más cortito para que, como nuestra clase solo es 1 horita, entonces este es el que les voy a mostrar. El anthrax es una bacteria que puede llegar a ser extremadamente mortífera y potencialmente muy eficaz para ser empleada como arma biológica de destrucción masiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados llegaron a producir grandes cantidades para fabricar bombas ante el temor de un ataque biológico de Alemania. El anthrax también fue protagonista en el otoño de 2001, cuando se producía el más notorio acto bioterrorista de los Estados Unidos. Sobres que contenían esta sustancia en su interior fueron enviados para matar, aterrorizando a toda la nación y el resto del mundo. ¿Quién había detrás? ¿Cuál fue la investigación del FBI? La próxima noche temática investigará el uso del anthrax como arma biológica de destrucción masiva. En 1943, en una pequeña isla de Canadá, un grupo de científicos canadienses llegaron a producir en secreto para los aliados 70.000 millones de dosis letales de anthrax. Había suficiente como para aniquilar 30 veces la población mundial de la época. En algún sitio habían oído que Alemania se preparaba para lanzar un ataque con bacterias. Había mucho misterio sobre la isla. Hasta los que estaban allí no sabían lo que ocurría. Solo los científicos teníamos derecho a saber lo que estábamos haciendo, con qué microbios estábamos trabajando. Solo nosotros sabíamos cuáles eran los peligros a los que nos enfrentábamos. El nombre clave de la operación, Proyecto N, y es uno de los grandes secretos de la guerra. Solo duró 2 años, sin embargo, es una historia que todavía tiene puntos oscuros. Muchos de los archivos están incompletos, se han borrado o, aún peor, han desaparecido. El secretismo que rodeaba a esos experimentos todavía suscita grandes interrogantes. Nos llamaron a Montmagny para una comisión de servicio. Había que transportar un gran bulto en canoa. Nos dijeron que era una garrafa, pero no sabíamos su contenido. Todo era muy secreto, asuntos de guerra. De todos modos, aunque lo hubiésemos sabido, no habríamos podido hablar de ello. Nadie tenía permiso para pronunciar la más mínima palabra sobre lo que ocurría en Grosse Ile. Otoño de 2001. Tras los ataques del 11S, sobres que contienen esporas de anthrax son enviados a varios medios de comunicación y oficinas de senadores en Estados Unidos. El resultado: 5 personas muertas, muchos infectados y la nación aterrorizada. El FBI comienza una compleja investigación en la que después de 7 años encausan a Bruce Evans, un prestigioso investigador en biodefensa, como el único autor de los ataques. Ejecutaron las órdenes de registro en su casa, sus coches, el piso de su hija, en todas partes. Y envolvieron sus coches y se los llevaron en busca de cualquier rastro de anthrax. No se hallaron esporas. El arma humeante que se esperaba encontrar. Si era realmente el culpable,
no estaba allí. En este aspecto, existe una gran laguna en la investigación y me hace pensar, en fin, ¿tan convincentes serán los argumentos contra el Dr. Ivins? La polémica sobre la fiabilidad de las investigaciones y los métodos llevados a cabo por el FBI aún sigue viva y pone en duda que Ivins fuese realmente el culpable. Emplearon una técnica muy común en los cuerpos y fuerzas de seguridad y que muestra desesperación. Coaccionar al individuo, mentirle, intentar que reconozca algo. Estaban empecinados en coger al sospechoso. Ellos mismos reconocían que intentaban salvar la reputación del FBI. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, se puede utilizar para diferentes fines justamente lo que es los agentes del bioterrorismo, en este caso, por ejemplo, en el caso del carbunco, que es causado por el Bacillus anthracis o el anthrax. Vamos a ver que ha sido utilizado para amedrentar como un arma biológica, ¿no? Porque siempre hay esas pugnas, obviamente, de poder y política inmersos para poder utilizar este tipo de agentes, ¿no? Y de hecho, bueno, hay una teoría también en relación a lo que es el coronavirus, ¿no? En contra de lo que sería igual un arma biológica por parte de China para poder convertirse en una potencia, obviamente, mundial, ¿no? Uy, ¿qué pasó? A ver, vamos a apagar los micrófonos de los demás. Entonces, continuando, en el mismo grupo A, por ejemplo, tenemos otros agentes. Entre ellos tenemos el Clostridium botulinum, que causa el botulismo, Yersinia pestis, que causa peste, la viruela major, que causa la viruela, tularemia por Francisella tularensis, y las fiebres víricas hemorrágicas, filovirus, como por ejemplo ébola y Marburg, y el arenavirus, Lassa y machupo, ¿no? Que bueno, estos son agentes que se han utilizado igual a lo largo de lo que sería la historia. Del que más se conoce siempre es de la viruela, obviamente, que es un agente de rápida transmisibilidad y bueno, tiene también alta tasa de mortalidad de 30%. Los del grupo B tienen las siguientes características. Son un poco menos graves las enfermedades que desencadenan en comparación con las del grupo A. Las de este grupo también son importantes saber que la mortalidad no es tan alta en comparación con el primer grupo. Y también puede ser más provocadores de diarreas o problemas del tubo digestivo. Entre ellas tenemos la brucelosis, que es, por ejemplo, es causada por las especies de brucela, toxina epsilon de Clostridium perfringens, que causan las colitis, amenazas de seguridad alimentaria, las especies de salmonella, Escherichia coli, Shigella y otros. Muermo por Burkholderia mallei, melioidosis por Burkholderia pseudomallei, tenocitacosis, clamidia citasi, fiebre Q, Coxiella burnetii, toxina del ricino de las semillas de la planta de aceite de ricino, por Ricinus communis, ¿no? Enterotoxina B por el estafilococo, fiebre tifoidea por Rickettsia prowazekii, encefalitis vírica alfavirus, encefalitis equina de Venezuela, oriental y la occidental, ¿no? Entonces, estas otras, y tenemos también el grupo de, bueno, enfermedades igual sigue de tipo diarreicas por el Vibrio cholerae, también Cryptosporidium parvum y otros, ¿no? Estos todos son del grupo, entonces, del bioterrorismo D. Generalmente los del C van a tener alta tasa igual de mortalidad como el de la categoría A, pero en comparación a este suelen ser agentes que se pueden llegar a modificar para poder desencadenar justamente esta alta tasa. Y son de acceso para poder conseguir este tipo de agentes del bioterrorismo muy, muy fácil, ¿no? Entonces, dentro de este grupo tenemos el virus Nipah, el hantavirus y posiblemente también otros virus que causan fiebres hemorrágicas, ¿no?
Ahí esto también es básicamente lo mismo, solamente que representado de otra forma, son las 3 categorías. Entonces no se olviden las características que deben tener las del grupo A para llamarse las de este grupo justamente, las del B, que es lo que les hace diferente de los otros 2 grupos, y bueno, estas del grupo C nosotros sí hemos tenido, ¿no? El antivirus, en 2 oportunidades este año, en La Paz, por ejemplo, y en un área militar también, personas que han estado contagiadas, ¿no? Entonces vamos a ver que podría haberse desencadenado una infección, obviamente, de varias personas de forma masiva, pero gracias a Dios se ha podido detener. Ya, basta. Ahora vamos a ver lo que es la transmisión y diseminación de lo que son microorganismos, ¿no? Y dentro de el término transmisión hace referencia justamente a la forma. Ya les había dicho que hay diferentes elementos que van a ayudar como si fuesen una especie de vehículo para poder hacer la transmisión de agentes infecciosos. Al principio del capítulo les había mostrado varios de ellos, por ejemplo, la transmisión se puede dar a través del aire, se puede dar a través del agua y otro tipo de vehículos, ¿no? Entonces, para hablar de transmisión vamos a tener que hacer justamente la mención de estos mismos. Luego tenemos también las vías de ingreso a nuestro cuerpo humano. Sabemos que todos tenemos defensas, entre las primeras defensas del cuerpo, las primeras barreras siempre van a estar la piel y también las mucosas. Y esto a veces nos permite evitar lo que también son las enfermedades infecciosas, porque tienen elementos que nos protegen y también obviamente que van a tratar de impedir que se desarrollen las enfermedades infecciosas, ¿no? Y cuando estas sufren alguna inestabilidad, una alteración de la continuidad, entonces sí se puede suscitar una enfermedad infecciosa. Entonces la vía de ingreso, la vía de entrada, es algo que va a necesitarse para la transmisión de alguna enfermedad, ¿no? Y la transmisión así es la forma o el vehículo o el mecanismo a través del cual se va a transportar algún agente infeccioso hasta algún organismo, ¿no? Y luego cuando ya haya ingresado, vamos a ver que se puede diseminar, ¿no? Vamos a ver que para eso se van a necesitar, no sé, el líquido linfático, como en la filariasis, la sangre, por ejemplo, la babesiosis o la malaria y otros. Vamos a ver que también van a necesitar diferentes tipos de vías de diseminación para alcanzar sus órganos donde tengan mayor predilección para causar daño y desencadenar las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de las vías de ingreso y entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, la piel. Como hemos dicho, es una primera barrera de defensa que solemos tener, es el órgano básicamente más extenso que tenemos en el cuerpo humano. Y lo que me importa de repente que tal vez les pueden preguntar es el pH, ¿no? Que es de 5.5, pero a pesar de ser ácido, vamos a ver que convivimos, les había dicho ya en algún momento, con agentes infecciosos que están en la superficie, como son, por ejemplo, Candida albicans y también el Staphylococcus aureus. Estos dos van a aprovechar alguna pequeña grieta, alguna brecha, alguna alteración de la continuidad de la piel para poder penetrar y poder causar obviamente celulitis, las enfermedades fúngicas ya sean de tipo superficiales o profundas, que generalmente en el caso de la candidiasis generalmente causa enfermedades fúngicas profundas, ¿no? Entonces, algunos elementos que van a necesitar estos agentes para penetrar lo que es la piel van a ser heridas, ¿no? O pueden ser también las mismas incisiones que nosotros hacemos en la cirugía. Con el bisturí a veces podemos utilizar agentes que vamos a tratar de hacer que se eliminen la mayor parte de los microorganismos, pero puede ser que algún artefacto, algún campo que se utilice durante el acto quirúrgico esté tal vez con algún grado de contaminación, a pesar de que hay medidas obviamente de bioseguridad que se deben cumplir, de esterilización, etcétera.
siempre puede pasar que los agentes infecciosos penetren a través de las incisiones o las heridas del acto quirúrgico, ¿no? También otra situación muy frecuente es el uso de las agujas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en el hospital hacemos el uso de vías como la venoclisis, los inyectables, colocar una vía central al paciente. Podemos arrastrar, por ejemplo, también agentes infecciosos y bueno, generalmente en estos casos pueden darse infecciones por agentes a veces incluso muy resistentes, como es en el caso, por ejemplo, si es un agente intrahospitalar, el estafilococo aureus de tipo meticilino resistente. O pueden ser también incluso otros tipos de agentes. Y bueno, en pacientes que también usan drogas, por ejemplo, como ya lo hemos avanzado, el VIH, la hepatitis B, por ejemplo, la hepatitis C, son agentes que se pueden contagiar a través del uso de lo que son las agujas, ¿no? Y la piel también puede, aparte de por heridas, por inyectables, por cortes, etcétera, vamos a ver que se puede dar infecciones en el cuerpo humano por picaduras de insectos, ¿no? Entre ellas hemos mencionado justamente la vinchuca o la chinche besucona, que puede transmitir la enfermedad del Chagas, pero a través de hacer una lesión, obviamente, por donde luego se va a arrastrar las heces contaminadas del mismo insecto y esto puede llevar a que tengamos las enfermedades, ¿no? O las pediculosis, como hemos mencionado, o puede ser también la enfermedad de Lyme, como hemos mencionado igual por garrapatas anteriormente y otras, ¿no? También podemos mencionar que hay muy pocos agentes que podrían desencadenarnos de forma directa lesión en la piel, ellos por sí solos, y entrar o penetrar en nuestro organismo. Entre ellos, obviamente, vamos a tener, por ejemplo, el esquistosoma, que, bueno, puede, a través de lo que es la liberación de enzimas, alterar nuestra piel, ¿no? Esta imagen que vemos de aquí, bueno, es por justamente agentes infecciosos. Esto generalmente no hay que confundir, obviamente, con enfermedades, obviamente, de otro tipo, no sé, alérgicas. Es claramente que hay material, obviamente, necrótico y un tanto también purulento, ¿no? Vamos a ver que a través de inyecciones, les decía, por ejemplo, vías que tengamos que utilizar en el hospital, podemos hacer ingresar el estafilococo aureus, puede desatar las celulitis infecciosas, ¿no? Y bueno, la celulitis también te puede dar por, no sé, hacerte una herida y, por ejemplo, no sé, andar rascándolo, arrastrando los microorganismos hasta este lugar y que no esté limpio, obviamente, la herida, ¿no? Aquí tenemos una zona igual con una herida y a veces también pueden darse múltiples infecciones bacterianas. Esto, por ejemplo, puede pasarle a alguien que sea además un paciente que tenga una enfermedad concomitante como la diabetes mellitus, ¿no? Vamos a ver que puede llegarse a dar infecciones también por múltiples agentes y no solamente por uno en algunas situaciones. Aquí les decía, por ejemplo, en algún momento también del tema, que por Pseudomonas aeruginosa en pacientes quemados vamos a tener este tipo de infecciones, igual un tanto oportunistas por el tipo de heridas que van a tener los pacientes y van a desatar lo que es el ectima, ¿no? Entonces ahí una predisposición también que debería haber en los pacientes. Por eso siempre un paciente que sea quemado se hace profilaxis contra agentes infecciosos. Se le inicia obviamente antibióticos para poder intentar prevenir las futuras seguramente infecciones, porque aparte de hacer la curación local, tiene esa predisposición este paciente de desatar enfermedades infecciosas que estén cerca de las zonas quemadas. Por eso también se deben siempre cubrir las áreas quemadas, se hacen limpiezas quirúrgicas, se deben utilizar elementos también esterilizados, guantes para hacer procesos de curación. Este es un piecito de una persona igual
igual diabética, y podemos ver obviamente las áreas necróticas. En ellos, por ejemplo, les decía que se dan múltiples bacterias y por eso tarda muchísimo en cerrar las heridas, porque como son tantos agentes, a veces le das un antibiótico y puede ser que esté eliminando algunos agentes, pero hay otros que van a persistir y van a hacer que persista también el área de la herida. Por eso también los pies diabéticos son difíciles de poder tratar. Se hace también curación y bueno, en muchas de las situaciones, peor si el paciente también sigue aún manteniendo mal la glicemia, va a afectar más a los microvasos y por tanto van a impedir también esto, y la hiperglicemia afecta el proceso de la inflamación en el lugar de una herida y llevaría a tener también persistencia y puede desencadenar que tengamos que hacer una amputación, sobre todo de lo que son los miembros inferiores, ¿no? Ahí vemos por las vías que son llamadas venoclisis, son puertas de entrada para poder contagiarnos, sobre todo, ¿no? de lo que serían agentes infecciosos como el Staphylococcus aureus, o podemos también hacer el ingreso de otros agentes, ¿no? Y por agujas de personas drogadictas, bueno, el VIH y la hepatitis B, ¿no? Ahí están algunos vectores, como hemos mencionado, que también pueden ser algunos de los agentes. Y en el caso solamente del escistosoma, es uno de los que puede hacer por él mismo una lesión de la piel del paciente y puede penetrar para desencadenar justamente la esquistosomiasis en el paciente y puede atravesar incluso todo el tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, esto en relación a lo que son estos parásitos. Ahora, otros también que podrían hacer el mismo efecto, pero de tipo hongo, son, por ejemplo, los que causan la tiña. Vamos a ver que pueden también sobre superficies normales afectarlas y causar, por ejemplo, la onicomicosis, la tiña capitis que hemos revisado anteriormente, ¿no? Y otras, por ejemplo, enfermedades también desencadenadas por agentes que son vehículos como vectores. Tenemos el Zika, que hemos también mencionado anteriormente. Tenemos, por ejemplo, la chikungunya, el dengue. Podemos mencionar la rabia también, no se olviden, a través de la piel se necesita una lesión y que haya contacto con, por ejemplo, saliva o secreción que tenga el virus de la rabia, y esto puede también llevarnos a tener las diferentes enfermedades, obviamente, infecciosas, ¿no? Hoy día solamente tenemos un periodo y es 11 y 10. Ahora tendríamos que hablar sobre el tubo digestivo. Bueno, en el tubo digestivo también tenemos medidas de protección. Es importante saber, por ejemplo, que contamos con diferentes barreras, entre ellas el epitelio, obviamente, que está cerca de la luz de todo el tracto intestinal, es una medida, obviamente, de defensa. La bilis, vamos a ver, que también contiene sobre todo la inmunoglobulina A. La secreción mucosa, vamos a ver, para atrapar también microorganismos, que se libera hacia la luz de todo el tubo. Podemos hablar en el caso del estómago, el ácido clorhídrico, vamos a ver que pueden ser agentes protectores, aunque hay agentes infecciosos que también podrían superar esta barrera, que son, por ejemplo, la Shigella y los quistes de la Yarde, son resistentes al ácido clorhídrico, ¿no? También podemos mencionar nuestro tejido linfoide asociado a la mucosa de todo el tracto gastrointestinal. Son formas de defensa que podríamos utilizar para evitar las enfermedades infecciosas en este sistema. Pero aún a pesar de todos estos, vamos a ver que, por ejemplo, las barreras epiteliales que tenemos, como el epitelio cilíndrico simple de la mayor parte del tubo digestivo, puede ser superada, por ejemplo, por el Vibrio cholerae. También puede ser afectado por la yardiasis, sobre todo en el intestino. Y esto a la larga va a desencadenar justamente que se provoquen lo que son las diarreas, ¿no? Otros tenemos lo que sería la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter, que suelen ser agentes también que afectan sobre todo la parte del epitelio cilíndrico.
Aparte de los que hemos mencionado, hay otros protozoos y helmintos que también pueden ser obviamente resistentes a lo que sería el ácido clorhídrico. Y en el caso de la hepatitis B, vamos a ver que, de la hepatitis A, más bien dicho, vamos a ver que pueden afectar lo que sería la parte hepática y pueden ser agentes obviamente que afecten la vía digestiva, pero en este caso glandular, ¿no? En niños, como hemos mencionado anteriormente, las gastroenteritis infantiles por rotavirus son desencadenadas, por ejemplo, por una falla en los mecanismos de defensa, sobre todo de tipo enzimáticos del tracto digestivo, que se libera básicamente por el páncreas, ¿no? Y por último tenemos el ejemplo que ya hemos dado varias veces por Clostridium difficile en caso de uso de antibióticos de forma prolongada o de automedicación que pueden llevar a tener la colitis a nivel sobre todo entonces de el intestino grueso, ¿no? ¿Qué más? A ver, otras enfermedades desencadenadas podrían llegar a ser por aquellas todas que generalmente se contagian por vía fecal oral, por ejemplo, el poliovirus, que, bueno, puede penetrar justamente lo que sería también la barrera epitelial y si tiene alguna alteración, obviamente, de la continuidad, alguna alteración de la replicación de las células, pueden ser aprovechadas por el poliovirus, ¿no? Y luego afectar hasta la parte neuronal porque se transmite por vía fecal oral, ¿no? A ver, otros que hemos mencionado, fecal oral. El mismo, por ejemplo, igual estafilococo puede causar igual problemas digestivos, ¿no? Igual diarreas, ¿no? Las gastroenteritis de tipo bacterianas, ¿no? La shigella es más también de pacientes inmunodeprimidos. Aquí vemos, por ejemplo, las yardias, que ya les había mencionado que eran esos con carita, con dos ojitos y una boquita, en las formas obviamente de trofozoitos flagelados, y también tenemos los quistes, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver la forma quística, que es la resistente al ácido clorhídrico que hemos mencionado, ¿no? Aquí justamente vemos el estafilococo, que era el último que he mencionado, gracias justamente a algunas enzimas pueden desencadenar el proceso de la infección posteriormente y superar lo que sería el tejido linfoide asociado a la mucosa, ¿no? Y van a llevar a tener lo que es la intoxicación alimentaria, incluso sin multiplicarse, ¿no? Las famosas gastroenteritis, como les decía, de tipo bacterianas. Y esta también que ya hemos comentado anteriormente, ¿no? La salmonela, la salmonelosis, vamos a ver que es una de las enfermedades muy frecuentes en nuestro medio y bueno, van a tener esta capacidad igual de realizar alteraciones en lo que sería la barrera de tipo epitelial. Si hay alguna alteración mínima, van a ser aprovechadas por este agente para que puedan llevar a cabo la enfermedad. Y esta es una candidiasis, bueno, esofágica, esto es por hongo y se da también más en inmunodeprimidos, ¿no? Hay algunos ejemplos de enfermedades que afecten entonces el sistema digestivo. Y aquí vamos a quedar en sistema respiratorio. También tenemos barreras, agentes que se liberan igual específicos de protección, pero hay muchos agentes infecciosos que pueden desencadenarnos enfermedades, obviamente la mayoría neumonías, podemos tener también lo que son problemas respiratorios más altos y vamos a ver y revisar algunos ejemplos de estos, ¿no? Y luego del tracto urinario y por último vamos a hacer la revisión de algunas enfermedades específicas también que se pueden transmitir de forma horizontal y transversal, ¿no? Entonces, eso también nos está faltando. Ya estamos casi terminando y estamos casi en el 50 y son solo 60 diapos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Son cosas muy simples, cosas muy generales,
no vamos a alcanzar a llevar, por ejemplo, no sé, alguna enfermedad infecciosa en específico, al menos en la teoría, porque son características muy generales que tiene nuestro libro, ¿no? No son cosas muy específicas. Esas van a verlas, como les he dicho, en algún momento en Pato 3, las tienen que revisar la patogenia, van a revisar algunos estudios laboratoriales importantes para poder identificarlas y los tratamientos, ¿no? Y luego complementar la parte de farmacología. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Creo que lo que hemos llevado en esto es lo que está primando, digamos, en esta parte de las vías de ingreso, ¿no? Son cosas muy generales. Aldana. No está. Alice. Así te presento mi micrófono. Allá. Ángela Milagros. Presente, doctora. ¿Me escucha? Sí. Barriga. Presente, doctora. Borda. Presente, doctora. Castrillo. Presente, doctora. De Almeida. De Almeida no está. Doctora, se pasó. Estoy, Chino. profe. Ah, ya. Chino. Presente, profe. Ya. Darras. Presente. Delgadillo. Presente, Delgadillo. Fernando Encinas. Encinas, presente, doctora. Harold Escobar. Presente, doctora. ¿Se me escucha? Yasmín. Sí. Yasmín Fernández. Presente, doctora Fernández. Ferreira. Presente, doctora. Galindo. Galindo, presente. ¿Me escucha? Gabriela, sí. Presente, doctora. Gómez. No está. Cielo. Presente, doctora. Gutiérrez, Ángela. Presente, doctora. Steven Gutiérrez. Doctora. Eddie. Doctora. Ya. Ana Cristina Herrera. No está, ¿no? Hinojosa. Presente, doctora. Doctora Herrera, presente. ¿Yo? José. Presente, doctora. Miguel Ángel. Presente, doctora. Mita. Presente, doctora. Oliveira. Presente, doctora. Orrego. Presente, doctora. Barco. Presente, doctora. Pérez. Marco. Pérez, presente, doctora. Piera. Piera no está. Sofía Rico. Doctora. Presente, doctora. Guille. Presente, doctora. Sánchez. Presente, doctora. Caimanque. Presente, doctora. Toque. Presente, doctora. Pérez Benjamín. Presente. Núñez del Prado. Presente. Pérez Benjamín está. Sí, doctora. Allá. Entesana. Presente, doctora. Y Yachapa. Presente, doctora Yachapa. Listo. Doctora, perdón. Herrera me puso falta y le dije presente. Creo que no me escuchó. Ay, a ver, ahorita me voy a fijar. Listo, nos vemos entonces la siguiente clase, que es el día lunes 30.
Y yo creo que ahí ya vamos a terminar y vamos a empezar de una vez a revisar los casos clínicos, ¿ya? Herrera. GH. Ya te he arreglado. Hasta luego, doctora. Chao, chicos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctora.